Esa noche el silencio pesaba tanto que podía oír el crujir de mi propio miedo. Mi madre, Laura, 55 años, rostro pálido y los ojos hundidos de tanto llorar, caminaba sola entre las lápidas con un ramo de lirios blancos. Yo seguía a distancia, temblando, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El viento silbaba entre los cipreses y una neblina densa cubría el suelo como un manto de secreto. Cuando se arrodilló frente a una tumba sin nombre, su llanto fue tan profundo que el aire pareció detenerse. ¿Por qué lloras, mamá? Quise gritar, pero la voz se me quebró. ¿Quién descansa en esa tierra sin nombre? ¿Y qué verdad temía tanto mi madre que prefería llorarla en silencio? Esa fue la primera noche que supe que mi familia vivía entre fantasmas. La madrugada olía a tierra húmeda y secretos. Caminé detrás de ella, en silencio, mientras regresaba a casa con los ojos enrojecidos. Cada paso suyo parecía una despedida. Intenté hablarle, pero su voz era apenas un susurro. No preguntes, hijo, no preguntes. Aquel ruego me heló el alma. ¿Qué podía doler tanto como para temer las palabras? En su mirada ya no había madre, solo una mujer rota por algo que aún no comprendía. Esa noche supe que el pasado seguía vivo en nuestra casa, escondido detrás de sus lágrimas. A la mañana siguiente, mientras ella dormía, busqué en el desván. El polvo se levantaba con cada paso y el aire olía a pasado. Encontré una vieja caja de madera con cartas atadas por una cinta azul. Mi nombre no estaba en ellas, pero el suyo sí. Para Raúl, sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Era como si de pronto el tiempo se hubiera detenido y mi madre me hablara desde otro siglo. ¿Quién era Raúl? ¿Por qué su nombre nunca se decía en casa? Fui al cementerio de día, buscando respuestas. El sacristán, Antonio, hombre de 60 años, piel curtida por el sol, mirada que evita la tuya, me observó con una mezcla de compasión y miedo. Cuando le pregunté por la tumba sin nombre, su voz tembló. Esa tumba no está registrada, hijo. Nadie debería saber de ella. Su silencio valía más que cualquier palabra. Y en sus ojos había algo que reconocí. Culpa. Esa noche, al revisar un viejo álbum, encontré una foto rota. Mi madre con un bebé en brazos y un hombre que alguien había arrancado de la imagen. El borde del papel aún mostraba el corte irregular. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si estaba preparado para la verdad, pero ya no podía detenerme. Detrás de cada lágrima de mi madre había una historia que el tiempo intentó enterrar. Y yo iba a desenterrarla. Pasaron 3 días desde aquella noche, y el silencio de mi madre se volvió insoportable. Buscando respuestas, entré a su habitación. Bajo su almohada encontré un cuaderno cubierto de flores marchitas. Era su diario. Cada palabra era una herida abierta. Hablaba de un hijo perdido, de una promesa rota, de un nombre que no podía pronunciar. Perdóname, Raúl. Te entregué porque te amaba. Mis manos temblaban. De pronto comprendí que aquella tumba sin nombre no era símbolo de muerte, sino de culpa. Y esa culpa tenía un rostro, el de mi hermano. Busqué a Carmen, la vecina que lo sabía todo. Ella, mujer de 40 años, cabello oscuro, mirada temerosa, me abrió la puerta sin palabras. Del suelo no abra la casa. Tu madre sufrió mucho, Daniel. Raúl no murió. Lo alejaron. Sus ojos se humedecieron. Había cosas que el pueblo no debía saber. Tu madre solo quiso protegerlos.
Sus palabras fueron un puñal dulce y necesario. Por primera vez sentí compasión, no solo curiosidad. Mi madre no era culpable, era víctima del miedo. Fui al ayuntamiento. Los archivos estaban cubiertos de polvo y olvido. Entre los documentos viejos encontré un registro. Raúl Martín, nacido 1992, sin datos de defunción. Mi corazón golpeó el pecho como si quisiera escapar. ¿Estaba vivo? Salí temblando, con el papel arrugado en mi mano. El sol me cegó, pero dentro de mí solo había oscuridad. Cada verdad me acercaba más a la pregunta que temía. ¿Por qué me lo ocultaron? Regresé al cementerio. Antonio, el sacristán, me esperaba como si supiera que iba a volver. Su voz era baja, llena de resignación. Tu madre nunca quiso hacer daño. Ese niño fue llevado por los hombres del hospital. Dijeron que había muerto. Sentí rabia, impotencia. Antonio evitó mi mirada. Ella nunca lo vio. Solo le dijeron que el cuerpo no podía ser entregado. Mi mundo se derrumbó en silencio. El secreto no era solo suyo. Era del pueblo entero. Esa noche no dormí. En la sala, mi madre miraba el vacío. Le dije lo que había descubierto, y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No debiste saberlo así, hijo. Me arrodillé frente a ella. ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está Raúl? Su silencio fue la respuesta más cruel. El reloj marcó la medianoche. El viento golpeó las ventanas. Por primera vez, la escuché decir su nombre en voz alta. Raúl, perdóname. Y su llanto fue el sonido más humano que jamás escuché. No podía quedarme quieto. El nombre de mi hermano retumbaba en mi mente como un eco sin fin. Fui al cementerio una vez más, buscando respuestas entre las tumbas. El amanecer se filtraba entre la niebla y, por un momento, juré ver una silueta frente a la tumba sin nombre. Corrí, pero solo encontré las flores frescas. Mi madre no había salido esa noche. ¿Quién más podía haber estado allí? El miedo y la esperanza comenzaron a confundirse. Sentí que Raúl me observaba desde algún rincón de ese silencio. Fui al hospital viejo del pueblo. En los pasillos olvidados, el olor a humedad envolvía como un mal recuerdo. En un archivo polvoriento, encontré una caja marcada con el año 1992. Dentro, fotografías en blanco y negro de recién nacidos, y uno tenía en el borde el nombre Raúl M., mi hermano, vivo. No podía creerlo. El tiempo se detuvo y sentí un temblor que me recorrió entero. No era solo un descubrimiento, era una llamada. Mi madre había llorado todos esos años por un hijo que aún respiraba. Volví a casa de Carmen. Ella me esperaba con una carta en la mano. Tu madre me pidió que la guardara si alguna vez venías con preguntas. Era la letra de Laura. Decía, si algún día encuentras a Raúl, dile que nunca quise perderlo. Lo alejaron de mí. Porque no era hijo de tu padre, el aire se me fue del cuerpo. Mi hermano era fruto de un amor prohibido, y mi madre había cargado sola con la culpa. El secreto ya no era un misterio. Era una herida abierta que sangraba todavía. Esa noche revisé otra vez la foto rota del álbum. A la luz de la lámpara vi lo que antes no había notado, una mano masculina en el borde, el mismo anillo que Antonio, el sacristán, llevaba siempre. Todo encajó en un golpe de realidad brutal. Antonio no solo guardaba los secretos del cementerio, también había sido parte de nuestra historia. Mi madre lloraba no solo por un hijo perdido, sino por un amor imposible enterrado en silencio. Punto. Lo enfrenté al amanecer. Antonio estaba junto a la iglesia, con la mirada cansada. Él es tu hijo, ¿verdad?, le dije. Su silencio lo confesó todo. Tu madre me amó en un tiempo equivocado. Cuando nació Raúl, su marido no lo aceptó.
Me obligaron a desaparecerlo. Las palabras se quebraban en su garganta. Yo lo miré con rabia, con compasión, con el peso de 2 vidas destruidas por el miedo. La verdad dolía, pero por primera vez dolía limpio. Cuando volví a casa, mi madre estaba en el jardín, mirando el cielo sin verlo. Su rostro, a los 55 años, parecía más viejo, cansado de sostener un pasado que se negaba a morir. Me arrodillé frente a ella. Lo sé todo, mamá. Sus manos temblaron, y en sus ojos se mezclaron la culpa y el alivio. No era mi intención hacerles daño, pero nadie me dejó elegir. Sus palabras fueron un suspiro roto. El silencio entre nosotros fue más profundo que el llanto. Comprendí que el amor, cuando se vive entre el miedo y la culpa, se convierte en una condena invisible. Mi madre me contó todo. Tu padre lo descubrió y me obligó a decir que el niño había muerto. Antonio no pudo hacer nada. Lo sacaron del pueblo. Cada palabra era una daga envuelta en ternura. Me quedé sin aliento, con la mente ardiendo. No sabía si odiar o abrazar. Ella lloraba en silencio, con la dignidad de quien ha cargado su castigo toda una vida. Y entendí que perdonar no siempre significa olvidar. A veces es simplemente sobrevivir. Mi madre tomó una foto vieja y la acarició como si aún sintiera su piel. Antonio fue mi verdad prohibida, dijo. Su voz temblaba, pero en sus ojos había luz. Por primera vez hablaba de amor, no de culpa. Me contó cómo se conocieron en el cementerio, cómo él la ayudó cuando mi padre bebía, cómo una noche de consuelo se convirtió en vida. Raúl fue fruto de ese instante, y su amor, condenado a la oscuridad. Lloré con ella, por lo que perdimos, y por lo que nunca pudimos decir. No podía quedarme con la historia a medias. Si Raúl está vivo, lo encontraré, le prometí. Mi madre me miró con miedo, pero también con esperanza. Quizás ya sea tarde, murmuró. Pero no para la verdad, respondí. Esa noche preparé una lista de nombres, lugares, registros. Cada dato era una posibilidad. Cada palabra, una herida abierta. La oscuridad no me asustaba más. Ahora sabía a quién buscaba y por qué. Antes de dormir, mi madre me llamó. Si lo encuentras, dile que nunca dejé de esperarlo. La abracé con fuerza. Su cuerpo temblaba, frágil como una hoja al viento. No tienes que seguir llorando, mamá, le dije. Ella sonrió débilmente. A veces el llanto es lo único que mantiene vivo el recuerdo. La besé en la frente. Por primera vez en años, se quedó dormida sin lágrimas. Y supe que, aunque la verdad doliera, al fin empezábamos a sanar. Comencé mi búsqueda en un lugar olvidado por todos, el antiguo orfanato del pueblo vecino. El edificio estaba medio en ruinas, con paredes húmedas y ventanas rotas. Allí, entre archivos descoloridos, encontré una carta dirigida a mi madre. El niño, Raúl, fue trasladado a Granada, adopción confidencial. Mis manos temblaban. Por fin tenía una pista, pero con cada respuesta el miedo crecía. ¿Y si lo encontraba y no quería saber de nosotros? El silencio del lugar era tan denso que sentí que las paredes respiraban secretos. Viajé a Granada con el corazón en un hilo. En el registro civil, una mujer de rostro amable me entregó un documento. Raúl López Martín, adoptado en 1993. El apellido nuevo me dolió más que cualquier herida. Salí al sol con el papel en la mano y las lágrimas contenidas. Mi hermano tenía otro nombre, otra vida.
Y yo era un extraño que lo buscaba entre los fantasmas de un pasado que quizá ya había olvidado. La dirección del expediente me llevó a un pequeño taller mecánico en las afueras. Dentro, un hombre de unos 32 años, piel morena, mirada firme, manos manchadas de grasa, levantó la vista cuando dije su nombre. Raúl. El silencio se hizo eterno. Su gesto cambió. ¿Quién eres? Mi voz se quebró. Tu hermano. Por un instante, su respiración se detuvo. Luego, dejó caer la llave inglesa. El sonido del metal en el suelo marcó el inicio de algo que no sabía cómo terminaría. Nos miramos sin hablar. Tenía los mismos ojos que mi madre. En ellos, vi años de preguntas sin respuesta, de soledad y abandono. Le conté todo. ¿Quién era? ¿Qué había pasado? Cómo nuestra madre lloraba cada noche por él. Sus ojos se humedecieron. No sabía que me buscaban, dijo. Nos abrazamos. El tiempo por un segundo dejó de existir. Dos vidas rotas se unían al fin bajo la sombra de un secreto que nunca debió nacer. Esa noche, Raúl tomó el teléfono. ¿Está Laura Martín? Mi madre respondió al otro lado. Su voz tembló al oírlo. Soy yo, mamá. El silencio se quebró con un llanto que cruzó kilómetros y años. Yo observaba desde el otro lado del taller, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperse. No hacían falta palabras. El amor, al fin, había encontrado su camino entre los escombros del pasado. Raúl aceptó venir conmigo. El viaje de regreso fue un silencio compartido, lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a decir. Lo miraba de reojo y veía en su rostro la historia que nos fue negada. Al acercarnos al pueblo, los campos de olivos parecían murmurar viejos recuerdos. ¿Y si no me reconoce?, preguntó con voz temblorosa. La reconocerás tú, respondí. En ese momento entendí que los lazos de sangre pueden romperse con el tiempo, pero el amor nunca olvida el camino. La puerta de la casa estaba abierta. Laura, mi madre, 55 años, rostro cansado, ojos llenos de años, estaba en el jardín regando las flores con sus manos temblorosas. Cuando lo vio, el tiempo se detuvo. El balde cayó al suelo. ¿Raúl? Su voz fue un suspiro, un milagro, una herida que se cerraba y se abría al mismo tiempo. Él se acercó despacio y en un segundo, 20 años desaparecieron. No hubo reproches, solo lágrimas. El amor regresaba al hogar. Raúl corrió hacia ella. El abrazo fue largo, torpe, perfecto. Mi madre lloraba como si quisiera devolverle todos los años robados. «Perdóname, hijo», repetía una y otra vez. Raúl solo murmuró: «Ya estás perdonada». Yo los miraba, sabiendo que el dolor no desaparece, pero se transforma. En ese momento, supe que los muertos que llorábamos seguían vivos, porque el amor los había sostenido en el silencio de nuestras noches. Pero no todo el pasado se deja enterrar tan fácil. Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez, sonó la puerta. Era un hombre delgado, de cabello gris y mirada dura. Mi padre había escuchado que Raúl había vuelto. El silencio se volvió hielo. Mi madre apretó mi mano bajo la mesa. Él miró a Raúl con desprecio, pero en su rostro había algo más: miedo. El pasado había regresado para juzgarnos a todos. Él no tenía que volver, gritó mi padre golpeando la mesa. Su voz retumbó como un trueno. Mi madre se levantó, temblando. «Ya no tienes poder aquí», dijo con una calma que solo da el sufrimiento. Raúl se interpuso entre ellos. «No busco venganza. Solo vine a cerrar lo que ustedes abrieron.
El silencio volvió pesado, inmenso. Y en medio de esa tensión, mi padre bajó la cabeza. Por primera vez lloró. El perdón, a veces, llega como un suspiro entre ruinas. Esa mañana, el sol entró por la ventana como si quisiera limpiar los restos del dolor. Mi madre, más tranquila, preparaba café mientras Raúl y yo la mirábamos en silencio. Su rostro, a los 55 años, parecía más liviano, como si por fin hubiera soltado el peso de los años. «Ahora ya puedo descansar», dijo. Sus palabras me estremecieron. La paz tiene un sonido extraño cuando llega después de tanta pena. Y por primera vez en mi vida, sentí que nuestra casa respiraba esperanza. Decidimos ir juntos al cementerio. El mismo lugar que durante años fue un símbolo de dolor, ahora se sentía diferente. Mi madre llevó lirios blancos. Raúl colocó una cruz con su propio nombre grabado, no como una tumba, sino como memoria. Ella sonrió. Ahora, este lugar ya no guarda fantasmas. El viento soplaba suave, como si el alma del pasado por fin encontrara descanso. Entendí que el amor no muere, solo cambia de forma. Aquella tarde, mi madre descansó en su habitación. Me pidió que la dejara sola un rato. La vi cerrar los ojos con una calma que nunca antes había tenido. Raúl y yo esperamos en el pasillo. Raúl y yo pasaron los minutos, hasta que el reloj marcó la hora exacta en que ella solía ir al cementerio. Entramos y ella ya no respiraba. No hubo gritos, solo lágrimas. Su paz se volvió la nuestra. Había partido, pero lo hizo en el momento justo, cuando ya no había secretos. Semanas después, Raúl y yo limpiamos su jardín. Entre las macetas encontramos una caja pequeña. Dentro había una carta. El amor que oculté me trajo culpa, pero también vida. No lloren por lo perdido, vivan por lo encontrado. Su letra temblorosa parecía aún viva. Nos miramos y sonreímos con lágrimas. Comprendí que mi madre no murió con tristeza, sino con gratitud. Nos dejó lo más valioso que una madre puede dar: la verdad. Cada noche vuelvo al cementerio, no por tristeza, sino por amor. Dejo una vela frente a la tumba sin nombre, ahora marcada con las iniciales de todos nosotros, LD y R. El viento trae el aroma de los lirios, y en el silencio escucho su voz. Gracias, hijo. Cierro los ojos y sonrío. El pasado ya no duele. El dolor se convirtió en memoria. Y la memoria. Porque a veces, los que lloramos frente a las tumbas, no despedimos a los muertos, sino a las culpas que ya no necesitamos cargar.